Primera de Timoteo 4:16 dice: Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Quise hablar un poco de la importancia de la sana doctrina para los cristianos. La sana doctrina es algo que es un poco descuidado en algunas iglesias. La teología, la doctrina, es algo que no se estudia, algo que no dan importancia en algunas iglesias, en algunos grupos cristianos. Y es algo que encuentro muy lamentable. Hay mucha riqueza en la teología y en el estudio de la doctrina, un estudio sistemático, un estudio profundo de lo que dice la Biblia acerca de varios temas, es fundamental para realmente crecer y desarrollarnos en el Señor. Yo creo que la sana doctrina es algo que nosotros debemos estudiar. Pero hay algunos que no están de acuerdo con eso y piensan que la sana doctrina de alguna forma es un poco anticuado, es un poco legalista, que representa una forma religiosa del cristianismo. Y ellos hablan de cómo el cristianismo es una relación con Jesús, que es cierto. Y también hablan de las emociones, hablan de sus experiencias personales que ellos tienen a veces en el Señor. Y ellos piensan que esto es suficiente, que eso es preferible incluso sobre un estudio sistemático de la Biblia. Y ellos piensan que de alguna forma el estudio es menos puro o menos espiritual que lo que nosotros podríamos aprender a través de otro camino. A lo mejor algo de misticismo, donde Dios habla directamente al corazón de uno sin pasar por la mente y sin el entendimiento. Ahora, yo no creo que es así. Yo creo que la sana doctrina es muy importante en la vida cristiana. La sana doctrina es muy importante en la iglesia. Y obviamente es algo que creo que Pablo menciona aquí en este pasaje, que no es solamente algo superficial, no es algo solamente legalista, sino que la enseñanza en sí tiene una importancia y una relevancia para la salvación. Si es así, tenemos que prestar atención. Si algo de doctrina o teología va a influenciar nuestra salvación, es algo que requiere de nuestra atención. Nosotros sabemos que nuestra fe es parte de la salvación y entonces ponemos mucho énfasis en fomentar lo que es fe. Pero la sana doctrina también, según este pasaje, es muy importante para la salvación, que los maestros de la palabra, los evangelistas, los predicadores, los ancianos y pastores de la iglesia, tienen que enseñar una sana doctrina, porque retención de la sana doctrina es importante para la salvación de los que oyen y también para el ministro también. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra sana doctrina. Ahora, se dieron cuenta que en la versión que yo leí ahora dice enseñanza en lugar de doctrina. Pero tenemos que enseñar y aprender y entender que la sana doctrina, la doctrina y la enseñanza son la misma palabra o vienen de la misma raíz en el griego. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de enseñanza. El contenido de nuestra fe cristiana, el contenido teológico de lo que es que nosotros creemos. Entonces, la doctrina, en este sentido, abarca lo que nosotros conocemos como teología y también lo que nosotros conocemos como la ética o la moralidad. Cuando estamos estudiando la sana doctrina, tiene que ver con creencias que tenemos que aprender y también la ética de cómo vivir una vida cristiana. Entonces es conocimiento y es conocimiento con un fin de un buen vivir. Ahora, entonces, la sana doctrina, estoy diciendo que es importante, pero hay que ver por qué es importante
y seguramente ver si es realmente posible hacer la sana doctrina o hacer un estudio teológico. En primer lugar, viendo si es relevante, si tiene realmente la importancia que estoy diciendo. Obviamente vimos ahí esa importancia que lo da el apóstol Pablo, pero también podemos llegar a las mismas conclusiones basado en lo que dice Jesús. Dice que la verdad nos hará libres. O dice en otro lugar, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es muy importante en nuestras vidas. La verdad es lo que produce libertad o salvación y también santificación, que seamos apartados de este camino. Entonces, para Jesús también la verdad es muy importante. Los que realmente adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. No es suficiente solamente hacer algo con buena intención. Tenemos que también hacerlo con certeza de la verdad. Nosotros vemos que hay ciertas doctrinas en la Biblia presenta como doctrinas esenciales. Es decir, que sin estas doctrinas, el cristianismo ya no es cristianismo y la fe de uno está en juego, está en duda. Entonces, si nosotros vamos a realmente ver lo que es la sana doctrina, tenemos que considerar que podría tener una influencia en si nosotros realmente somos salvos o no. Y es el caso que nuestra salvación podría estar en juego. En algunos lugares en el Nuevo Testamento, como en el Evangelio de Juan y en 1 de Juan 2, dice que si nosotros negamos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Lo que está enseñando es que si nosotros cambiamos la doctrina acerca de Cristo, ya ponemos en juego nuestra relación con el Padre. Si bien nuestra fe es una relación con Cristo, es una relación con Cristo para ser salvo. Pero si nosotros cambiamos quién es Cristo, si cambiamos el concepto de Cristo de tal grado, de tal forma, que ya no es el Cristo bíblico, que ya no es el Cristo histórico, que ya no es el Cristo real, entonces ponemos en juego nuestra propia salvación. Y es lo que dice Jesús, es lo que dice Juan, que si nosotros negamos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. El que niega que Cristo ha venido en la carne es el anticristo, según 1 de Juan y 2 de Juan. Entonces nosotros tenemos que retener nuestra sana doctrina, nuestra doctrina acerca de Cristo. Al mínimo, vemos ahí que es necesario tener sana doctrina acerca de Cristo. Juan estaba escribiendo probablemente en el contexto de unas herejías de su tiempo. Uno de estos se llamaba docetismo y otro que estaba recién formándose fue el gnosticismo. Y en estas doctrinas heréticas, por lo que conocemos, ellos estaban enseñando que a lo mejor Jesús y el Cristo no son la misma persona. Docetismo quiere decir que parecía que sí, pero no es así. El gnosticismo quería decir que ellos tenían un conocimiento especial, espiritual, que solamente ciertas personas privilegiadas podían tener. Y entonces ellos enseñaban que Jesús realmente no es Dios encarnado. Es decir, Cristo es Dios, es el Logos divino. Y a lo mejor vino y habitó con Jesús, pero no como la misma persona. Y entonces en la cruz, cuando Jesús murió, Cristo, el Espíritu de Dios, volvió al Padre. Entonces Cristo realmente no murió en la cruz, porque ellos pensaban que Dios no puede morir. Y entonces Dios encarnado tampoco podría morir en la cruz. Entonces ellos explicaban así. Pero Juan enfatiza en todo su evangelio los lugares donde Jesús decía que era Dios. Ahora, no lo dice en estas palabras, pero hay muy buenas indicaciones en el Evangelio de Juan que Jesús entendía que es Dios encarnado. Juan lo afirma, Jesús lo afirma directamente y también indirectamente en su ministerio.
grabado en el Evangelio de Juan. Entonces, Jesús enseñaba que Él es el Logos divino encarnado. Es Dios encarnado, es Dios el Hijo, y realmente murió en la cruz, y realmente resucitó de entre los muertos en una forma física y tangible, y después ascendió al cielo. El Evangelio de Juan es muy claro en la sana doctrina en este lugar, porque es el énfasis de Juan para combatir estas dos herejías, el gnosticismo y también el docetismo. Entonces, como Juan estaba enseñando de eso, ponía mucho énfasis en la relación de nosotros con el Jesucristo, Jesús el Cristo, Dios encarnado. Y entonces Juan pone mucho énfasis en eso para que nosotros podamos retener algo que él dice que es esencial. Si vamos a tener al Padre, tenemos que también aceptar al Hijo. Si negamos el Hijo, negamos también el Padre. Si rechazamos al Hijo, también rechazamos al Padre. Si negamos que Cristo haya venido en la carne, entonces somos herejes y no tenemos salvación en Jesucristo. Entonces, el contenido de nuestra fe en Jesucristo es de suma importancia. No podemos equivocarnos en este punto de la sana doctrina. No es algo trivial, no es un detalle por allá. Es algo que nosotros tenemos que retener como algo central en nuestra fe, que Cristo es Dios encarnado. Y por eso nosotros somos muy fuertes como cristianos en este punto. Por eso, cuando nosotros vemos otros grupos que niegan hoy en día esta misma realidad, nosotros nos ponemos un poco más fuertes que en otras áreas. A lo mejor tenemos desacuerdos acerca de cosas que realmente son detalles, y en eso podemos permitir un poco más de libertad de opinión. Pero cuando hay doctrinas esenciales, ahí empezamos a defendernos. ¿Pero por qué? Porque nosotros como teólogos, nosotros que hacemos teología, nosotros que somos liderazgo de alguna forma en las iglesias, tenemos un deber de proteger a los hermanos más débiles. Y nosotros vemos que estas enseñanzas podrían engañar y remover a uno de su relación con Cristo y por medio de él con el Padre. Como eso es una amenaza contra el estado eterno de una persona, obviamente hay que defenderse. Obviamente hay que presentar lo que es la sana doctrina, hay que defenderse. Defender el cristianismo bíblico. Esta defensa se llama apología. Viene del griego, que quiere decir defensa. Entonces nos defendemos no solamente contra ateos, no solamente contra agnósticos, sino que también en contra de herejías cristianas, porque vemos que son cosas que podrían poner en juego nuestra salvación. Pero la doctrina de Cristo no es el único lugar en que eso es verdad. También Pablo dedica una carta, Gálatas, a un debate en una región con varias iglesias, Galacia, donde ellos estaban debatiendo acerca de la circuncisión. Algunos diciendo que para ser salvo tenían que circuncidarse. Ahora, lo que ellos querían realmente hacer es agregar obras de la ley como parte de la salvación. Y Pablo defiende la fe cristiana y dice que la salvación es por gracia, por medio de fe. Bueno, esta frase sale en otros lugares, pero está enfatizando estos conceptos. El versículo que cité está en Efesios. Pero está defendiendo los conceptos. La gracia del Señor y la fe nuestra son lo que importan para la salvación. Nosotros no podemos ser salvos por obras, ni tampoco podemos comenzar por gracia y fe y terminar por obras. Él dice que si vamos a ser salvos, tiene que ser por gracia, por medio de la fe, sin obras. Tenemos que empezar así y terminar así. Las obras son importantes, pero no para ser salvo.
son el resultado de nuestra salvación, son el resultado de nuestra relación con Cristo, son el resultado del Espíritu de Dios en nosotros, el fruto, dice en Gálatas. Entonces, para ser salvo, tenemos que retener una doctrina de salvación por gracia, por medio de fe. Nosotros tenemos que responder a Jesús para ser salvo. Tenemos que responder con fe, con arrepentimiento y con bautismo. Pero entendemos que estos no son obras de la ley. Estos son parte del plan de Dios de salvarnos por gracia. Porque ninguna de estas tres cosas nos hace dignos de ser salvos. Solamente son condiciones secundarias para ser salvos. Son condiciones que Dios nos ha dado, que tenemos que cumplir, pero no son obras de la ley. Y por eso Pablo puede mencionar fe y también bautismo en Gálatas, porque esos no son obras de la ley. Son cosas que nosotros hacemos para recibir, como uno tiene que abrir un regalo. Pero el hecho de abrir un regalo no lo convierte en un sueldo, sigue siendo un regalo. Y así la fe, el arrepentimiento y el bautismo son condiciones para abrir el regalo que es la salvación por gracia. Entonces tenemos que retener eso si vamos a ser salvos. Pero hay otras doctrinas también, como por ejemplo las doctrinas acerca de la cruz y la resurrección de Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si uno termina negando la resurrección, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Si nosotros rechazamos la cruz y la resurrección de Jesús, es algo de importancia. Está diciendo que hay cosas que nosotros tenemos que creer si vamos a ser salvos. Si yo, como cristiano, empiezo a dudar, no solamente dudar, rechazar la idea que Cristo murió en la cruz, mi fe está en peligro. ¿Y por qué? Porque la salvación se basa en la obra de Jesús en la cruz. Si Él no muere en la cruz, entonces no es mi sustituto. Y si no es mi sustituto, yo todavía estoy en mis pecados y tengo que pagar el precio de mis pecados. Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que ser el sacrificio por mis pecados. Una propiciación. Alguien que muere en mi lugar. Si Él no hace esta obra, entonces yo estoy todavía en mis pecados. Y si Él se había quedado en la tumba, entonces no tenemos ninguna confianza que realmente es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Si Él no resucitó de entre los muertos, a lo mejor es otro Mesías falso que murió hace 2000 años y estamos igual en nuestros pecados. Pero como Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, sabemos que no es así. Sabemos que realmente es Dios encarnado, que realmente murió por nuestros pecados, y la evidencia de eso es que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Entonces así sabemos que Él realmente es el Cristo, y sin eso nuestra fe no es nada, no vale nada si no es en un Cristo, Dios encarnado, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos que retener esas cosas. Ahora tenemos varias cosas que tenemos que retener. La identidad de Cristo, la obra de Cristo y también la salvación por gracia por medio de la fe, sin obras de la ley. Hay varias cosas que tenemos que aprender y retener si vamos a ser salvos. Y entonces vemos que la doctrina es importante porque hay doctrinas que son esenciales para ser salvos. Y si nosotros negamos estas doctrinas tan esenciales, tan centrales, terminamos perdiendo nuestra salvación. Por eso podemos concluir que el estudio de la sana doctrina es importante, porque primeramente identificamos que hay doctrinas que son esenciales. Segundamente, identificamos cuáles son las doctrinas que son esenciales. Y terceramente,
hay doctrinas que son esenciales no para salvación, sino para otras cosas. Hay doctrinas que son esenciales, hay enseñanzas cristianas que nosotros tenemos que saber si vamos a progresar en nuestra fe. Si nosotros no tenemos una buena comprensión de la sana doctrina, entonces vamos a quedarnos estancados en la fe. Por eso en Hebreos 5 dice que ellos tenían que avanzar hacia madurez, tenían que dejar de tomar solamente leche de la palabra y comer carne de la palabra. Está hablando de profundizar la sana doctrina, estudiar temas más profundos, más difíciles, más complejos, para avanzar hacia la madurez, para resistir otra clase de tentación, otra clase de problemas y dificultades en la vida cristiana, como las herejías que vemos que venían después, el docetismo y el gnosticismo. Y hoy en día tenemos herejías que enfrentamos dentro del mundo supuestamente cristiano. Hay enseñanzas que son peligrosos, que van a veces por las cosas fundamentales para quitarnos de la fe. Y en otras veces son cosas que a lo mejor podemos ser salvos, pero vamos a ser infantes en la palabra, niños recién nacidos, dependiéndonos de leche en lugar de avanzar hacia la madurez y así ser vulnerables. Como en Efesios 4, donde dice que la meta debe ser de crecer hacia un estado de madurez, para no ser sacudidos por toda ola de doctrina. Porque hay muchas olas de doctrina y muchos vientos teológicos y filosóficos que a veces están externos al cristianismo, pero a veces internos, a veces fuera de la iglesia y a veces dentro de la iglesia. Cosas que pueden poner en peligro nuestra salvación o pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros queremos estar en Cristo, mantenernos firmes en Cristo y avanzar hacia la madurez en Cristo, tenemos que tener estudios teológicos y doctrinales. Hay una palabra que es casi grosería en algunos círculos cristianos, que es la dogma. La dogma quiere decir algo innegable. No se puede negar. Y algunas iglesias lo usan para decir, estas cosas nosotros hemos dictado y por eso no se puede cuestionar. En este sentido, el dogma está mal. Pero el dogma, en el otro sentido, de cosas que si uno niega eso, ya no es parte de la fe cristiana. No es malo, es solamente un hecho. Hay doctrinas que si uno lo niegue, ya no es cristiano. Si tú niegas a Cristo, ya no eres cristiano. Si tú niegas la resurrección física de Jesús, según Pablo en 1 Corintios 15, puedes decir que eres cristiano, pero es una fe vana. Si tú dejas de creer en salvación por gracia, según Gálatas, puedes decir que eres cristiano, pero es otra fe. Entonces nosotros tenemos ciertas doctrinas que podemos decir que sin esto no hay cristianismo. A veces se usa una frase en latín, sine qua non. Eso quiere decir, sin esto no hay. Y la idea es eso, sin estas doctrinas esenciales, fundamentales, no hay cristianismo. A lo mejor la dogma no vamos a usar la palabra porque se malentiende en algunos círculos, pero el hecho es que hay doctrinas que son de suma importancia. Y por eso yo creo que, sobre todo para cualquier liderazgo en la iglesia, evangelistas, ancianos, pastores de la iglesia, hay que tener un estudio profundo y una comprensión profunda y completa de la sana doctrina. Tenemos que estudiar la Biblia no para quedarnos solamente en lo superficial, en lo básico, sino para avanzar hacia la madurez, para poder enseñar a otros a hacer lo mismo. Y a fin de cuentas, yo no creo que es solamente para el liderazgo. Nuestro deber como liderazgo es también enseñar lo mismo a todos, porque no queremos formar o crear
o fomentar clases de cristianos, los cristianos preparados y maduros que avanzan y los demás que dependen de ellos. Queremos formar un cuerpo firme, una iglesia madura, una iglesia capaz de resistir a las olas y vientos de doctrina que pueden venir. Hay mucha falsa doctrina y siempre va a haber, pero nosotros podemos crear iglesias firmes en el Señor. Iglesias no vulnerables a los ataques del diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñanza de la sana doctrina. Pero cuando dejamos la sana doctrina de lado, cuando nos basamos en emociones, en tradiciones, cuando nos basamos en experiencias personales y dejamos de lado la sana doctrina de la palabra, la verdad que nos puede hacer libres, la verdad que nos permite alabar y adorar a Dios en espíritu y verdad, cuando dejamos esto al lado, dejamos a la iglesia vulnerable y dejamos a la iglesia en un estado débil, desnutrida. Nosotros no queremos ver a iglesias así. Queremos ver a iglesias establecidas sobre el fundamento que nos dio los apóstoles y los profetas. Ellos echaron un fundamento firme sobre la roca que es Cristo Jesús, con Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular que da alineamiento y dirección a toda la iglesia. Pero cuando descuidamos este fundamento, dejamos a la estructura vulnerable. Cuando viene el terremoto, cuando viene el viento, cuando viene la ola, el edificio sin un fundamento se cae. Y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar. Pero ¿cómo lo evitamos? Conocimiento de la palabra de Dios y más que solamente conocimiento, aceptación. Aceptación de lo que la Biblia dice como verdad. Nosotros tenemos que ampliar nuestro conocimiento de la sana doctrina. El estudio que a mí me gusta se llama teología sistemática, porque la idea es recompilar lo que la Biblia dice acerca de cualquier tema en toda la Biblia. Buscamos en Génesis, buscamos en los Salmos, buscamos en los Evangelios, buscamos en las cartas, buscamos en Apocalipsis y juntamos toda la información para hacer un paquete, para ver todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios dice a través de su palabra acerca de un tema. Y nosotros hacemos eso, se llama teología sistemática. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, juntar toda la información, todo el plan de Dios, toda la enseñanza de Dios en su palabra y juntar la información por tema y ver todo lo que Dios dice acerca de la salvación y todo lo que Dios dice acerca de la madurez y todo lo que la Biblia dice acerca de la santificación y todo lo que la Biblia dice acerca del liderazgo y todo lo que la Biblia dice acerca de la alabanza, la adoración, la oración, todo, todo, todo. Y formando así una cosmovisión bíblica, una cosmovisión que viene de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada de Dios. Viene a nosotros de Dios, de su boca. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos recibiendo revelación divina. ¿Qué mejor cosa que eso? Y si nosotros empezamos a juntar la revelación divina acerca del mismo tema de varios autores, considerando su contexto original, haciendo buen estudio de hermenéutica, ahí empezamos a crecer y establecernos en la sana doctrina para ser estables, para también crecer hacia la madurez en el Señor Jesús. Amén.